¿Qué estarías dispuesto a hacer por sobrevivir en un mundo que te escupió desde el día en que naciste? Dicen que en Seúl, bajo las luces de neón que nunca se apagan y los rascacielos de cristal que tocan el cielo, existen dos tipos de personas, los que crean el desorden y los que lo limpian. Pero no me refiero a la basura que se acumula en las esquinas de los callejones de Itaewon un sábado por la noche, no. Hablo de la basura humana, de los secretos oscuros, de la sangre derramada sobre alfombras persas de $10,000 y de las mentiras que podrían derrumbar imperios financieros si salieran a la luz. Mi nombre es Park Aeun, aunque en los círculos más profundos y oscuros de la élite surcoreana, nadie conoce mi verdadero nombre, allí solo soy la sombra. Mi trabajo no existe en los registros oficiales, no pago impuestos por él y ciertamente no aparecerá en ninguna tarjeta de presentación elegante. Soy la persona a la que llaman los conglomerados, los chaebols intocables, cuando sus hijos mimados cometen un error irreparable, cuando un amante se vuelve demasiado exigente o cuando un rival de negocios deja de respirar accidentalmente en una reunión privada. Llego, limpio, elimino cualquier rastro de ADN, reestructuro la escena y desaparezco antes de que el sol se atreva a salir sobre el río Han. No hago preguntas, no juzgo y, sobre todo, nunca miro a los ojos de los muertos. Esa es la primera regla para mantener la cordura en este infierno de lujo. Los muertos no tienen secretos para mí, solo son manchas que deben ser borradas. Pero dicen que el destino, ese concepto tan arraigado en nuestra cultura, tiene un sentido del humor macabro y retorcido, y que por más que intentes lavar la sangre de tus manos, hay manchas que están tatuadas en el alma desde antes de nacer. Esta noche, la lluvia cae sobre la ciudad con una furia bíblica, como si el cielo mismo intentara limpiar la inmundicia de esta metrópolis de cemento y ambición, pero ni toda el agua del mundo podría preparar mi corazón para lo que estoy a punto de encontrar en el ático del edificio más exclusivo de Gangnam, el Palacio de Cristal. El teléfono desechable vibró en mi bolsillo exactamente a las 2 de la mañana, una hora maldita, la hora de las brujas y de los asesinos. No hubo saludo, solo una dirección y un código de acceso, seguidos de una transferencia bancaria con suficientes ceros como para comprar una vida nueva en el extranjero. Reconocí la cuenta emisora, provenía de una empresa fantasma vinculada al grupo Taeyan, una de las 3 familias más poderosas de Corea del Sur, dueños de medio país, desde hospitales hasta cadenas de televisión. Sabía que esto sería grande, sucio y peligroso, pero la deuda del hospital de mi abuela, la única persona que me amó en este mundo miserable, no se pagaría sola. Conduje mi vieja furgoneta negra a través de las calles inundadas, sintiendo como los neumáticos resbalaban sobre el asfalto mojado, una metáfora perfecta de mi propia existencia precaria. Al llegar al garaje privado del edificio, la seguridad ya había sido desactivada. Alguien muy poderoso quería que yo entrara y saliera como un fantasma. El ascensor privado subió 80 pisos en un silencio sepulcral, mis oídos se taparon por la presión, pero era mi corazón el que latía con una fuerza inusual, un presagio, una advertencia instintiva que decidí ignorar por la necesidad del dinero. Cuando las puertas doradas se abrieron, el olor me golpeó antes de que pudiera ver nada. No era solo el olor metálico y cobrizo de la sangre fresca, era una mezcla nauseabunda de perfume caro, alcohol añejo y miedo, un miedo palpable que parecía impregnar las paredes de mármol blanco. El ático era una muestra obscena de riqueza, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de una Seúl que dormía ajena a los horrores de sus amos. Y allí, en el centro de la sala de estar, sobre una alfombra blanca inmaculada que ahora estaba teñida de un carmesí violento, yacía el cuerpo. Me acerqué con mi maletín de herramientas, poniéndome los guantes de látex con la eficiencia mecánica de un cirujano forense. La víctima era una mujer joven, vestida con un traje de gala rojo que se confundía con la sangre que emanaba de una herida en su cabeza. Estaba boca abajo, su cabello negro y sedoso cubría su rostro como un velo fúnebre. A unos metros de ella, sentado en un sofá de cuero italiano, estaba él. Kang Hyun. Lo reconocí al instante, no por haberlo visto en persona, sino porque su rostro estaba en todas las vallas publicitarias y revistas de la nación. El príncipe heredero del grupo Taeyan, el hombre perfecto, el genio de las finanzas, el soltero más codiciado. Pero el hombre que tenía delante no se parecía en nada a las fotos retocadas. Estaba temblando, con una botella de whisky vacía en una mano y la mirada perdida en el vacío, murmurando palabras inconexas, completamente disociado de la realidad. Yo no quería, ella me obligó, el secreto, repetía como un mantra de locura. Parecía drogado, o tal vez en estado de shock profundo. No le presté atención, mi contrato estipula limpiar, no consolar a asesinos millonarios. Me arrodillé junto al cuerpo para evaluar el daño y comenzar el proceso de limpieza. Tenía que moverla para envolverla. Respiré hondo, bloqueando mis emociones, y giré el cuerpo con cuidado. Fue entonces cuando el universo se detuvo. El tiempo se congeló, el sonido de la lluvia desapareció y mi corazón dejó de latir por un segundo eterno.
Al apartar el cabello empapado de sangre del rostro de la víctima, no vi a una extraña. Me vi a mí misma. Era como mirarse en un espejo maldito. La mujer muerta tenía mis mismos ojos, mi misma nariz, la misma forma de mis labios, incluso el pequeño lunar debajo de la oreja izquierda que siempre odié. Éramos idénticas. No parecidas, no hermanas lejanas. Éramos copias exactas, clones biológicos separados por un abismo de circunstancias. Un mareo violento me obligó a sentarme en el suelo, manchando mi traje de protección con la sangre de esta mujer que tenía mi rostro. Recuerdos fragmentados de mi infancia en el orfanato me golpearon como relámpagos, la sensación de que siempre me faltaba algo, los sueños recurrentes de otra niña llorando en la oscuridad, la inexplicable conexión que sentía con alguien que no estaba allí. Ella era mi gemela. La hermana que nunca supe que tenía, la otra mitad de mi alma que había vivido la luz mientras yo me pudría en la sombra. ¿Quién era ella? ¿Por qué ella llevaba diamantes mientras yo limpiaba inmundicias? Y lo más importante, ¿por qué estaba muerta a los pies de este hombre? La ira comenzó a burbujear en mi pecho, una lava caliente y destructiva que reemplazó al miedo. Miré la identificación que había caído de su bolso de diseñador. Min Seo-yeon. El nombre resonó en mi cabeza. Min Seo-yeon, la prometida oficial de Kang Hyun, la hija perdida de un magnate naviero que había aparecido milagrosamente hace un año. Todo era una mentira, o tal vez, la verdad más cruel jamás contada. Ella había vivido la vida que me robaron, o tal vez yo estaba viviendo la vida que ella desechó. Toqué su mano, aún tibia, y sentí una descarga eléctrica de dolor y reconocimiento. Ella no dejaba de hablar. La voz de Hyun rompió mi trance. Él levantó la vista y me miró. Sus ojos, nublados por las drogas y el alcohol, se abrieron desmesuradamente al verme. Gritó y retrocedió, cayendo del sofá, gateando hacia atrás con terror puro en su rostro. «No. Estás muerta. Te maté. Te empujé», chilló, lanzando un jarrón que se estrelló contra la pared. Él pensaba que yo era su fantasma. Y en ese preciso instante, una idea peligrosa, suicida y absolutamente brillante se formó en mi mente fracturada. Si él cree que soy ella, si el mundo cree que soy ella, entonces Min Seo-yeon no ha muerto. Miré el cuerpo de mi hermana, luego miré al asesino aterrorizado, y finalmente miré mi propio reflejo en el ventanal oscuro. Nadie sabía que Park Aeun, la limpiadora, estaba aquí. Nadie sabía que existía una gemela. Si borraba mi propia existencia, si hacía desaparecer el cuerpo de mi hermana como he hecho con tantos otros, podría tomar su lugar. Podría convertirme en ella. No para disfrutar de su riqueza, no para casarme con este monstruo, sino para destruirlos a todos desde adentro. Para averiguar por qué fuimos separadas, por qué ella murió y hacerles pagar con cada gota de sangre que tenían. Me levanté lentamente, dejando que la sombra cubriera mi rostro, y miré a Hyun con la frialdad de un espectro vengativo. «¿Crees que puedes matarme tan fácilmente, querido?», le susurré con una voz que imité de mis observaciones de la alta sociedad. Él se desmayó del shock. Ahora tenía hasta el amanecer para deshacerme del cuerpo de mi propia hermana, limpiar la escena del crimen y convertirme en la mujer que acabo de encontrar muerta. El juego acababa de empezar, y yo no tenía reglas. El sonido más solitario del mundo no es el llanto de un niño ni el aullido del viento en una noche de invierno, es el zumbido metálico de la cremallera de una bolsa para cadáveres cerrándose sobre el rostro de alguien que lleva tu propia cara. Nunca he sido una mujer sentimental, mi profesión me lo prohibía, pero mientras envolvía el cuerpo de Min Seo-yeon, mi hermana gemela perdida, sentí como una parte de mí moría con ella. No estaba simplemente limpiando una escena del crimen, estaba borrando la única prueba de que alguna vez no estuve sola en este universo. Arrastré su cuerpo con una fuerza que no sabía que tenía, cargando el peso muerto de mi propia sangre hasta el montacargas de servicio. Mi furgoneta, estacionada en las sombras del sótano, se convirtió en su coche fúnebre temporal. No podía darle un entierro digno, no todavía. Tuve que esconderla en un congelador industrial en una bodega abandonada que usaba para emergencias extremas, prometiéndole al aire gélido que volvería por ella cuando sus asesinos pagaran. Conduje de vuelta al Palacio de Cristal con las manos temblando sobre el volante, no de miedo, sino de una adrenalina fría y calculadora. Tenía que matar a Park Aeun, la limpiadora, para que Min Seo-yeon pudiera resucitar. Envié un mensaje final desde mi teléfono desechable al contacto del grupo Taeyan: «El trabajo está hecho. El cuerpo ha sido eliminado. La limpiadora se retira del país». Luego, trituré la tarjeta SIM y lancé el teléfono al río Han. Park Aeun había dejado de existir oficialmente. Ahora, solo quedaba la impostora. Al entrar de nuevo al ático, el olor a lejía y pino había reemplazado al olor a muerte. Me moví por el apartamento como un espectro, tocando las cosas que le pertenecían a ella.
Su ropa de seda, sus joyas frías, sus libros de arte. Entré en su baño, un templo de mármol y oro, y me miré en el espejo. Mis manos estaban ásperas por el trabajo duro, las suyas debían haber sido suaves como pétalos. Me duché, frotando mi piel hasta dejarla roja, intentando quitarme la mugre de mi vida anterior. Me vestí con una de sus batas de seda color champán, me solté el cabello y me apliqué sus cremas caras, imitando el aroma a rosas que impregnaba sus almohadas. Me senté en el borde de la cama Kinsise, observando a Kang Hyun, quien seguía inconsciente en el suelo de la sala, donde lo había dejado después de arrastrarlo desde el sofá. Era patético. El hombre más deseado de Corea era un niño roto, un borracho asesino. Esperé a que saliera el sol. Cuando los primeros rayos de luz grisácea de la mañana se filtraron por los ventanales, iluminando la ciudad que ahora era mi campo de batalla, él comenzó a moverse. Primero fue un gemido de dolor, luego una tos seca. Se incorporó lentamente, llevándose una mano a la cabeza, con los ojos inyectados en sangre y confusión. Miró a su alrededor, buscando la sangre, buscando el cuerpo, pero no encontró nada. Solo encontró una alfombra inmaculada y el silencio de una tumba de lujo. Entonces me vio. Yo estaba sentada en el sillón individual, con las piernas cruzadas y una taza de café negro a la mano, mirándolo con una indiferencia que helaba la sangre. Hyun palideció tanto que pensé que volvería a desmayarse. Seo Yeon, tartamudeó, su voz era un hilo de terror. Estás viva. Me levanté lentamente, dejando la taza sobre la mesa de cristal con un tintineo deliberado. ¿Debería estar muerta, cariño?, pregunté, imitando el tono suave pero altivo que había escuchado en los videos de sus redes sociales que revisé frenéticamente durante la noche. Hyun se puso de pie tambaleándose, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Pero, anoche, hubo sangre, tú caíste, yo te empujé. Me acerqué a él, invadiendo su espacio personal, obligándolo a mirarme a los ojos, mis ojos, los ojos de la mujer que él creía haber matado. Tuviste una pesadilla, Hyun. Una pesadilla muy vívida inducida por esa mezcla de pastillas y whisky que tanto te gusta, mentí con una suavidad venenosa. Le acaricié la mejilla y él se estremeció violentamente al contacto. No hay sangre. No hay cuerpo. Solo estamos tú y yo, y nuestro feliz compromiso. La confusión en su rostro era una obra de arte. Su mente, fragmentada por la culpa y las sustancias, se aferraba a mi mentira como a un salvavidas. Quería creer que no era un asesino. Quería creer que todo había sido una alucinación. Pero en el fondo de sus pupilas, vi el miedo. Él sabía que algo no encajaba, pero no tenía la fuerza mental para cuestionarlo. Antes de que pudiera responder, el sonido agudo del timbre resonó en el apartamento. No era un timbre normal, era el código de seguridad de la entrada principal siendo anulado desde fuera. Hyun se tensó, su postura cambió de terror a sumisión instantánea. «Es mi madre», susurró. La puerta se abrió de golpe y entró una mujer que parecía hecha de acero y diamantes. La presidenta Kang, la matriarca del grupo Taeyan. La había visto en las noticias, pero en persona su presencia era asfixiante. Vestía un traje de sastre gris impecable y caminaba con la autoridad de quien posee el aire que respiras. Detrás de ella, dos guardaespaldas se quedaron en la puerta como estatuas. La mujer no miró a su hijo, sus ojos de halcón se clavaron directamente en mí. Hubo un segundo de silencio tenso, donde sentí que ella podía ver a través de mi disfraz, ver la mugre del orfanato bajo la seda. Pero entonces, habló. ¿Sigues aquí?, escupió las palabras con desprecio. Pensé que después del espectáculo de anoche habrías tenido la decencia de desaparecer, o al menos de morir en silencio. Mi corazón dio un vuelco. Ella sabía lo que había pasado anoche. Ella fue quien contrató a la limpiadora. Ella esperaba encontrar un cadáver y una escena limpia, no a su nuera viva y tomando café. Hyun bajó la cabeza, incapaz de mirar a su madre. Yo, sin embargo, mantuve la barbilla alta. Si iba a sobrevivir en este nido de víboras, no podía mostrar miedo. Lamento decepcionarla, madre, dije, probando la palabra en mi lengua como si fuera un insulto. Parece que soy más difícil de eliminar de lo que pensaban. Los ojos de la presidenta Kang se entrecerraron. Hubo un destello de sorpresa, seguido de una curiosidad peligrosa. La Seo Yeon que ella conocía probablemente habría llorado o suplicado. Yo no. Yo la estaba desafiando. Ella se acercó a mí, sus tacones resonando como disparos en el suelo de mármol, y me dio una bofetada que resonó en todo el ático. El dolor fue agudo, pero no me moví. Ni siquiera parpadeé. No juegues conmigo, niña estúpida, siseó ella, acercando su rostro al mío. El acuerdo sigue en pie.
La boda es en un mes. Si intentas huir de nuevo, o si vuelves a alterar a mi hijo, la próxima vez no habrá errores. Te sacarán de aquí en bolsas de basura, tal como llegó tu madre a este mundo. La mención de mi madre biológica, esa figura fantasmagórica que nos abandonó, encendió una furia fría en mi interior. ¿Qué sabía esta mujer sobre mi origen? ¿Qué sabía sobre por qué nos separaron? La presidenta Kang se giró hacia Hyun, quien temblaba como una hoja. «Límpiate. Tienes una reunión de la junta en 1 hora. Y tú», me señaló con un dedo enjollado, «asegúrate de cubrir ese moretón antes de la prueba del vestido. No quiero que la prensa piense que maltratamos a nuestra Cenicienta». Con eso, dio media vuelta y salió, llevándose el aire frío con ella. Cuando la puerta se cerró, Hyun cayó de rodillas, sollozando. Yo no sentí lástima. Sentí asco. Pero también sentí una determinación renovada. Había una historia oculta, un acuerdo del que la presidenta había hablado. Necesitaba información. Corrí al dormitorio y busqué el teléfono de Seo Yeon. Estaba sobre la mesita de noche, con la pantalla rota por la caída de anoche. Lo tomé con manos temblorosas. Estaba bloqueado. Probé fechas obvias, el cumpleaños de Hyun, el aniversario de la empresa. Nada. Entonces, recordé algo que hacíamos en el orfanato. Mi hermana y yo, en mis sueños, siempre compartíamos un número secreto, el día que nos encontraron en la caja de cartón, 11 de noviembre. Marqué 1111. El teléfono se desbloqueó. Mi respiración se detuvo. El fondo de pantalla no era una foto de Hyun, ni de paisajes de lujo. Era una foto antigua, borrosa y desgastada, de 2 bebés idénticos durmiendo en una cuna humilde. Éramos nosotras. Seo Yeon sabía de mí. Ella sabía que tenía una gemela. Mis dedos volaron sobre la pantalla, abriendo la galería, las notas, los mensajes. Encontré una carpeta oculta llamada Sombra. Dentro, había cientos de fotos mías. Fotos mías saliendo de mi apartamento en el sótano, fotos mías comprando fideos instantáneos, fotos mías trabajando. Ella me había estado observando. Me había estado buscando. Pero lo que encontré al final de la carpeta hizo que se me helara la sangre en las venas. Era un video grabado hace 2 días. Seo Yeon aparecía en la pantalla, con los ojos rojos de llorar, mirando a la cámara con desesperación. «Si estás viendo esto», susurraba su imagen digital, «significa que fallé. Significa que me encontraron. Hermana, no sé tu nombre, pero sé que existes. Ellos me obligaron a tomar tu lugar hace 1 año, pero ya no puedo más. He descubierto lo que el grupo Taeyan está construyendo en los laboratorios del sótano 4. No es medicina. Es un arma. Y Hyun, él no es el heredero. Él es el primer experimento. Tienes que huir. No vengas a buscarme. Si te encuentran, te matarán como a mí. La llave. Escondí la llave de la verdad en el único lugar donde la oscuridad no puede tocarla». El video se cortó abruptamente. Me quedé petrificada en la oscuridad de la habitación lujosa. Seo Yeon no murió por una pelea de amantes. Murió porque sabía demasiado. Murió intentando protegerme. Y ahora, yo estaba atrapada en la boca del lobo, casada con un experimento humano y perseguida por una corporación que fabricaba monstruos. Miré a mi alrededor, paranoica. ¿Dónde estaba esa llave? ¿Qué era el lugar donde la oscuridad no puede tocarla? De repente, la puerta del dormitorio se abrió. Hyun estaba allí, ya vestido con su traje impecable, pero su mirada había cambiado. Ya no había miedo, ni confusión. Sus ojos estaban vacíos, dilatados, carentes de cualquier emoción humana. Era como si alguien hubiera apagado su alma y encendido un piloto automático. «Seo Yeon», dijo con una voz monótona y mecánica. «Madre dice que es hora de irnos. No querrás llegar tarde a tu destino». Un escalofrío recorrió mi espalda. No era mi prometido quien hablaba. Era el experimento del que Seo Yeon había advertido. Me di cuenta entonces de que mi actuación como la prometida perfecta tenía una fecha de caducidad muy corta. Si quería sobrevivir y vengar a mi hermana, tenía que encontrar esa llave antes de que el grupo Taeyan se diera cuenta de que la mujer en el vestido rojo no era la oveja que sacrificaron, sino el lobo que habían dejado entrar en casa. Sonreí a Hyun, una sonrisa afilada como un bisturí. «Vamos, cariño», respondí, ocultando el teléfono en mi ropa interior. No querría perderme el espectáculo. El viaje en la limusina blindada hacia la sede del grupo Taeyan fue un descenso silencioso a los círculos del infierno de Dante, pero con asientos de cuero climatizados y champán de $1000. A mi lado, Kang Hyun miraba por la ventana polarizada con la inexpresividad de un maniquí de escaparate. Su madre, la presidenta Kang, iba en el asiento delantero,
revisando documentos en su tableta sin dignarse a mirarnos, como si fuéramos mascotas obedientes que llevaba al veterinario. Yo apretaba el teléfono de mi hermana muerta contra mi muslo, oculto bajo la seda del vestido, sintiendo su calor como si fuera el latido de un corazón fantasma. Donde la oscuridad no puede tocarla. La frase del video de Seo Yeon se repetía en mi mente como una canción rota. ¿Qué lugar en este mundo de sombras corporativas está libre de oscuridad? La respuesta tenía que estar en el edificio al que nos dirigíamos, la Torre Taeyang, un monolito de cristal negro que cortaba el horizonte de Seúl como una herida abierta. Al llegar, el destello de los flashes de los paparazzi fue cegador, un asalto visual diseñado para desorientar. Hyun salió primero y me ofreció su mano con una caballerosidad mecánica. Al tocar su piel, noté algo inquietante, estaba helada, no fría por el aire acondicionado, sino fría como la de un cadáver reanimado. Me sonrió para las cámaras, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos, era una mueca ensayada, un reflejo muscular activado por la presencia de los medios. ¿Estás lista, querida?, me preguntó, pero su voz sonaba metálica, como si viniera de una grabación antigua. Me di cuenta con horror de que llevaba un pequeño auricular en su oído derecho. Alguien le estaba dictando qué decir, cómo moverse, cómo respirar. Él no era el heredero, era una marioneta de carne y hueso. Entramos al vestíbulo, una caverna de mármol y oro donde se celebraba la gala benéfica anual de la fundación. La élite de Corea estaba allí, políticos corruptos, actrices famosas con sonrisas de plástico y empresarios que vendían armas bajo la mesa mientras bebían vino tinto. Todos me miraban. Susurros de «Mira, es la Cenicienta», dicen que intentó suicidarse, «Mira qué pálida está» flotaban en el aire como humo tóxico. Mantuve la cabeza alta, canalizando la arrogancia que había visto en la presidenta. Si querían un espectáculo, les daría uno. Fue entonces cuando un hombre se separó de la multitud y se acercó a nosotros con una copa en la mano y una sonrisa depredadora. Era Kim Tae-ho, el vicepresidente del grupo y primo rival de Hyun. Lo conocía por las revistas de chismes, era el chico malo de la familia, el que siempre quedaba segundo en la línea de sucesión. «Vaya, vaya, la bella durmiente ha despertado», dijo Tae-ho, mirándome con una intensidad que me hizo sentir desnuda. O debería decir resucitada. Había rumores de que anoche hubo turbulencias en el ático. Su tono era burlón, pero sus ojos buscaban grietas en mi máscara. Hyun se tensó a mi lado, esperando instrucciones por el auricular, pero yo me adelanté. «Las turbulencias son para los aviones y los débiles, Tae-ho», respondí con voz firme, clavando mis ojos en los suyos. «Yo soy una superviviente. Y tú sigues siendo el segundo en todo, ¿verdad?». La sonrisa de Tae-ho vaciló. No esperaba esa respuesta de la dulce y sumisa Seo Yeon. Se inclinó hacia mi oído y susurró: «No sé qué juego estás jugando, cuñada, pero hueles diferente. Hueles a peligro. Y me gusta». Se retiró con una risa suave, dejándome con el corazón desbocado. Necesitaba salir de allí. Necesitaba encontrar el escondite de la llave. Donde la oscuridad no puede tocarla. Miré a mi alrededor. El salón de baile estaba en penumbra, iluminado solo por candelabros tenues para crear ambiente. Todo tenía sombras. Todo, excepto un lugar. En el folleto de la gala que alguien me había puesto la mano, vi un mapa del edificio. En el piso 50, justo debajo del ático, estaba el Jardín del Sol Eterno, un invernadero botánico experimental con luces de crecimiento artificiales que nunca se apagaban, simulando un día perpetuo para plantas exóticas. Luz eterna. Sin oscuridad. Tenía que ser ahí. Fingí un mareo repentino, apoyándome dramáticamente en el brazo de Hyun. «Necesito aire, Jade». La presidenta Kang, que estaba cerca saludando a un senador, me lanzó una mirada de advertencia, pero asintió imperceptiblemente a un guardia para que me escoltara. «Llévala al baño y que se retoque». «No quiero dramas», ordenó. Caminé hacia los baños con el guardia pisándome los talones. Al entrar, esperé a que una señora saliera y luego, con la agilidad que aprendí huyendo de la policía en mis días de ladrona callejera, me quité los tacones, me subí al inodoro y me deslicé por el conducto de ventilación que había visto en el techo. Era estrecho, sucio y claustrofóbico, pero era mi autopista hacia la verdad. Me arrastré por las entrañas del edificio, guiándome por el mapa mental que había memorizado, hasta que llegué al conducto que daba al piso 50. El Jardín del Sol Eterno era una jungla surrealista bajo una luz blanca cegadora. El calor era sofocante y el zumbido de las lámparas de sodio era ensordecedor. Caminé entre orquídeas gigantes y helechos prehistóricos, buscando algo que no perteneciera allí. Seo Yeon amaba las flores, recordé haber visto fotos de ella en revistas de jardinería. En el centro del invernadero había una estatua de una niña leyendo un libro bajo un árbol. Me acerqué.
El libro de la estatua tenía una inscripción: para mi hermana, que vive en la sombra. Se me cortó la respiración. Ella había mandado construir esto. No era solo un jardín, era un monumento a mí, a la hermana que no conocía. Busqué en la base de la estatua, palpando la piedra caliente bajo la luz perpetua. Mis dedos encontraron un panel suelto. Lo arranqué con las uñas, rompiéndome una en el proceso, y saqué una pequeña caja de metal. Dentro había una tarjeta de acceso negra con una sola palabra grabada en rojo: Génesis, y una unidad USB. La llave de la verdad. Pero antes de que pudiera guardarla, escuché el sonido del ascensor de servicio abrirse al otro lado del jardín. Me escondí detrás de unas hojas de palma gigantes, conteniendo la respiración. 2 hombres vestidos con batas blancas de laboratorio entraron arrastrando a alguien. Era Gion. Pero no el Gion perfecto de la gala. Estaba convulsionando, echando espuma por la boca, sus ojos en blanco. El sujeto 01 está rechazando la actualización del firmware neuronal, dijo uno de los doctores con frialdad, como si hablara de un teléfono defectuoso. La presencia de la variable, esposa, está causando conflictos en su programación de memoria. La presidenta ordenó un reseteo completo en el nivel 4. ¿Programación? ¿Sujeto 01? El horror me paralizó. Gion no estaba drogado, estaba siendo controlado tecnológicamente. Lo arrastraron hacia un panel oculto en la pared que se abrió revelando un ascensor secreto. Sin pensarlo, impulsada por una mezcla suicida de curiosidad y una extraña lealtad hacia el hombre que tenía mi rostro grabado en sus pesadillas, salí de mi escondite y me deslicé por las puertas del ascensor justo antes de que se cerraran, ocultándome detrás de una caja de suministros médicos. El ascensor descendió mucho más allá del sótano. Los números en el panel cambiaron a símbolos extraños. Cuando las puertas se abrieron, el aire era gélido y olía a ozono y antiséptico. No era un laboratorio farmacéutico, era una casa de los horrores futurista. Había filas de tanques de vidrio con líquidos ámbar, y dentro, Dios mío, dentro había cuerpos humanos en suspensión. Algunos parecían dormidos, otros tenían cables conectados a sus cráneos. Seguí a los doctores desde las sombras hasta una sala de operaciones central, una especie de anfiteatro de cristal. Ataron a Gion a una silla metálica similar a una silla eléctrica. Un brazo robótico descendió del techo, apuntando un láser hacia su sien. La presidenta Kang estaba allí, observando desde una cabina de control superior, con una copa de vino en la mano, como una emperatriz romana viendo a los gladiadores morir. Inicien el protocolo de borrado, ordenó su voz amplificada por los altavoces. Eliminen cualquier recuerdo emocional de las últimas 24 horas. Y aumenten la dosis de lealtad. No puedo permitir que falle mañana en la fusión con el grupo AN. El láser se encendió con un zumbido agudo. Gion gritó, un sonido desgarrador que no parecía humano. Era el grito de un alma siendo destrozada. No pude soportarlo. Saqué el teléfono de Seo Yeon, conecté el USB que acababa de encontrar y busqué alguna forma de interferir. La tarjeta de acceso Génesis tenía un chip NFC. La acerqué al panel de control de una terminal desatendida cerca de mi escondite. La pantalla parpadeó y se puso roja. Acceso de administrador concedido. Usuario Min Seo Yeon. Ella había hackeado el sistema antes de morir. Tenía el control. Mis manos temblaban mientras buscaba el comando para detener el láser. Abortar procedimiento. Tecleé frenéticamente. Las luces del laboratorio se apagaron y las alarmas de emergencia comenzaron a aullar, bañando la sala en una luz roja intermitente. El brazo robótico se detuvo a milímetros de la cabeza de Gion. Los doctores entraron en pánico, corriendo de un lado a otro. Fallo de seguridad. Intruso en el sistema, gritaban. Aproveché el caos para correr hacia la silla. Gion estaba colapsado, respirando con dificultad, sudando frío. Le solté las correas con manos torpes. Él abrió los ojos y me miró. Esperaba ver la mirada vacía, robótica. Esperaba ver al asesino. Pero lo que vi fue una claridad aterradora, una lucidez dolorosa que atravesó mi disfraz, mi maquillaje y mis mentiras. Me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente, sus dedos clavándose en mi piel. Me acerqué para ayudarlo a levantarse, susurrando, «Vamos, Gion, tenemos que salir de aquí, soy Seo Yeon, te voy a sacar». Él negó con la cabeza lentamente, sus ojos llenos de lágrimas que brillaban bajo la luz roja de la alarma. Me atrajo hacia él hasta que nuestros rostros estuvieron a centímetros, y susurró una sola palabra, una palabra que hizo que el mundo entero se detuviera y que mi sangre se congelara en mis venas. No dijo Seon. Me miró directamente al alma, a la chica del orfanato, a la limpiadora de escenas del crimen, a la sombra que nadie debía ver, y dijo con voz ronca y segura,
¿Por qué has tardado tanto? Aeon. Él sabía mi nombre. El monstruo, el experimento, el heredero roto, sabía quién era yo. Y en ese momento, rodeados de alarmas y enemigos, me di cuenta de que la historia que yo creía estar escribiendo no era mía. Alguien más había escrito este guión mucho antes de que yo naciera, y Kang Hyun no era el villano de la obra, era la llave maestra de todo el maldito laberinto. El sonido de una alarma de seguridad nivel 5 no es un pitido, es un alarido físico que te vibra en los dientes y te revuelve el estómago, una advertencia de que la muerte se acerca a velocidad supersónica. ¡Corre!, gritó Hyun, tirando de mi mano con una fuerza desesperada que contradecía su estado físico de hace unos segundos. Ya no era el heredero catatónico atado a una silla, era un animal acorralado que conocía cada grieta de su jaula. Los guardias de seguridad, vestidos con armaduras tácticas negras que parecían exoesqueletos, irrumpieron por la puerta principal del laboratorio, sus armas láser cortando el aire viciado. No teníamos armas, no teníamos un plan, solo teníamos el caos y una verdad compartida que pesaba más que el edificio entero. Hyun me arrastró hacia un conducto de eliminación de residuos biológicos, una escotilla estrecha y oscura que olía a químicos corrosivos y carne quemada. ¿Estás loco? Eso es un incinerador, grité, resistiéndome. Él me miró, y en medio del infierno de luces rojas parpadeantes, sus ojos brillaron con una intensidad febril. El incinerador se purga cada 6 horas. Faltan 12 minutos. Es la única salida que no vigilan porque nadie es tan estúpido para entrar. ¿Confías en mí, Aeon? Era la segunda vez que decía mi nombre. No el de mi hermana muerta, sino el mío. Ese nombre que yo había enterrado bajo capas de lejía y olvido sonaba en sus labios como una plegaria. Asentí, porque en ese momento, saltar al fuego con él parecía más seguro que quedarme en el frío mundo de su madre. Nos lanzamos al vacío. La caída fue un tobogán de metal resbaladizo y oscuro que parecía no tener fin. Aterrizamos sobre una montaña de bolsas de plástico selladas al vacío en un contenedor subterráneo. El impacto me sacó el aire de los pulmones, pero la adrenalina me mantuvo en pie. Tenemos 10 minutos antes de que los quemadores se enciendan, jadeó Hyun, ayudándome a levantarme. Corrimos a través del laberinto de basura médica, bajo las entrañas de Seúl, guiados solo por la luz tenue de su reloj de pulsera. Él conocía el camino. Lo conocía demasiado bien. ¿Cómo sabes esto?, pregunté mientras trepábamos por una escalera oxidada hacia una alcantarilla que daba a la calle. Él no respondió hasta que empujamos la tapa de hierro y salimos a un callejón trasero, bajo la lluvia torrencial que seguía castigando la ciudad. Estábamos empapados, sucios, oliendo a muerte química, pero estábamos vivos. Hyun se dejó caer contra la pared de ladrillo, deslizándose hasta el suelo, temblando violentamente. El efecto de la interrupción del procedimiento neuronal estaba golpeándolo. Me arrodillé a su lado, tomando su rostro entre mis manos. Su piel ardía. Hyun, mírame. Tienes que decirme la verdad. ¿Cómo sabes quién soy? ¿Cómo sabes que no soy Seo Yeon? Él abrió los ojos, luchando contra el dolor que le taladraba el cráneo. Sonrió, una sonrisa triste y rota. Porque yo nunca miré a Seo Yeon, susurró, y cada palabra parecía costarle un poco de vida. Todo el mundo pensaba que yo era el príncipe perfecto, ciego en mi torre de marfil. Pero mi programación, mis fallos de memoria, empezaron mucho antes. Empezaron el día que visité el orfanato Esperanza hace 15 años para una sesión de fotos de caridad. Mi corazón se detuvo. Yo crecí en el orfanato Esperanza. Tú estabas allí, continuó, acariciando mi mejilla con un dedo tembloroso, manchando mi maquillaje de alta sociedad con la mugre del desagüe. No estabas en la fila de los niños sonrientes que querían juguetes. Estabas escondida detrás de un viejo roble, limpiando las hojas secas, con esa mirada de que odiabas al mundo pero no te rendirías ante él. Te vi, Aeon. Y durante años, utilicé los sistemas de vigilancia de Taiyang no para espiar a mis rivales, sino para verte crecer. Te vi luchar, te vi convertirte en la sombra. Eras mi única conexión con la realidad. Cuando mi madre me borraba la memoria, cuando me torturaban para ser el heredero perfecto, yo me aferraba a una sola imagen, la niña detrás del roble. Tú eres mi constante. Seo Yeon, ella lo descubrió. Ella encontró mis archivos sobre ti. Por eso te buscó. No para salvarse a sí misma, sino para traerme a la única persona que podía despertarme. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en mi rostro. Toda mi vida pensé que era invisible, un fantasma que limpiaba los desastres de los demás, y resulta que había sido el ancla emocional del hombre más poderoso y roto del país. Seo Yeon no murió por casualidad, murió tratando de completar un puente entre nosotros. Tenemos que irnos,
dije, secándome las lágrimas con rabia. Si te quedas aquí, te encontrarán. Lo levanté, cargando su peso sobre mis hombros. No podíamos ir a ningún hospital, ni a la policía. El grupo Taeyang era dueño de ambos. Solo había un lugar seguro, un lugar tan insignificante que los dioses corporativos nunca mirarían. Mi pequeño y miserable apartamento en el semisótano del distrito de Guanac. El viaje fue una pesadilla de sombras y paranoia. Robamos ropa de un tendedero para ocultar nuestros trajes de gala destrozados. En el metro, la gente nos miraba como a dos vagabundos borrachos, sin saber que el futuro de la economía nacional se tambaleaba en mis brazos. Al llegar a mi apartamento, cerré la puerta con 3 cerrojos y empujé un mueble contra la entrada. El lugar olía a humedad y fideos viejos, pero era mi reino. Dejé a Gion en mi estrecha cama y busqué mi botiquín de primeros auxilios. Mientras limpiaba sus heridas, él me observaba con una devoción que me incomodaba y me fascinaba a la vez. El USB, murmuró, señalando mi ropa. Saqué la unidad que había robado del invernadero. Conéctalo. Necesitamos saber qué es Génesis. Encendí mi vieja laptop, una máquina remendada con piezas robadas, y conecté el dispositivo. La pantalla parpadeó y se abrió una interfaz encriptada. Gion dictó la contraseña, la fecha de nacimiento que compartíamos Seo Yeon y yo, pero escrita al revés. Los archivos se abrieron y la verdad nos golpeó como una ola de agua helada. Proyecto Génesis, estudio de eugenesia y resiliencia en gemelos monocigóticos. No éramos solo hermanas separadas al nacer por circunstancias trágicas. Éramos un experimento controlado. El grupo Taeyang había financiado un estudio ilegal hace 25 años. Tomaron gemelos idénticos y los separaron. A uno lo pusieron en un entorno de privilegio extremo, Seo Yeon, y al otro en un entorno de adversidad extrema, yo, Aeun. El objetivo no era social, era biológico. Querían ver qué entorno producía el mejor donante genético para Kanghyun. Seguí leyendo, con el horror creciendo en mi garganta. Gion no era hijo de la presidenta. O al menos, no de forma natural. Gion padecía una enfermedad degenerativa genética rara, heredada de su padre biológico. Para mantenerlo vivo y funcional como la cabeza del imperio, necesitaba trasplantes constantes de médula, sangre y tejido neural de donantes compatibles. Pero los donantes externos fallaban. Necesitaban donantes diseñados. Seo Yeon y yo no éramos personas para ellos, éramos granjas de repuestos. La sujeto a Seo Yeon mostró debilidad emocional y rechazo al protocolo, leía el informe final firmado por la presidenta. Se autoriza su terminación y reemplazo por la sujeto B. Aeun, quien ha demostrado una resiliencia excepcional y habilidades de supervivencia en el entorno hostil. La boda es la tapadera para la extracción final. Cerré la laptop de golpe, sintiendo ganas de vomitar. La boda. La maldita boda no era para unir familias. Era la fecha programada para llevarme al quirófano y sacarme todo lo que Gion necesitaba para vivir otros 10 años, matándome en el proceso. Y Gion, él era el vampiro involuntario de esta historia. Me giré hacia él, esperando ver monstruosidad, pero solo vi a un hombre destrozado por la culpa. Él estaba leyendo la pantalla sobre mi hombro, con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. Yo me alimento de vosotras, susurró, mirando sus propias manos con horror. Mi vida, mi salud, todo es robado. Seo Yeon no murió por un golpe, la limpiaron, porque ya no servía. Y tú eres la siguiente cosecha. Se levantó de la cama, tambaleándose hacia la puerta. No puedo permitirlo. Si yo muero, el experimento termina. Si desaparezco, tú eres libre. Lo agarré del brazo antes de que pudiera abrir los cerrojos. ¿A dónde crees que vas? ¿A entregarte? ¿A suicidarte?, le grité, empujándolo contra la pared. Si mueres, mi hermana murió para nada. Si te rindes, esa bruja gana. La respiración de ambos era agitada, nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir el calor de su fiebre. Escúchame bien, Kanghyun. Tú no elegiste ser un parásito, te convirtieron en uno. Pero ahora tienes una elección. Puedes morir como su títere, o puedes vivir como el hombre que vio a una niña detrás de un roble y decidió amarla. La palabra amarla quedó flotando en el aire húmedo del sótano, pesada y eléctrica. Gion me miró, y por primera vez, vi el fuego de la rebelión en sus ojos, no el fuego de la locura. No quiero vivir si eso significa que tú mueres, Aeun. Pero tampoco quiero morir sin haber vivido de verdad, aunque sea un día, contigo. Sus labios chocaron con los míos. No fue un beso suave de dorama romántico. Fue un beso desesperado,
salado por las lágrimas y con sabor a sangre y lluvia. Fue el choque de dos supervivientes que se encuentran al borde del abismo. Me aferré a él, clavando mis manos en su cabello, queriendo borrar el dolor, el miedo, la identidad falsa. En ese momento no éramos la limpiadora y el heredero, ni la víctima y el verdugo. Éramos dos errores del sistema que se habían encontrado. Pero el destino, cruel como siempre, no nos dio tregua. El sonido de neumáticos frenando bruscamente afuera rompió nuestro momento. Pasos pesados, estilo militar, resonaron en el pasillo del edificio. Golpes en la puerta vecina. Abran. Seguridad del grupo Taeyang. Nos habían encontrado. El reloj que Hyun llevaba, ese maldito reloj de lujo, debía tener un rastreador secundario que no desactivamos. Hyun se separó de mí, con la respiración entrecortada. Vienen por mí. Si me encuentran contigo, te matarán aquí mismo. Miró a su alrededor, buscando una salida. Mi apartamento solo tenía una ventana pequeña y alta que daba al nivel de la calle. Aeun, tienes que irte. Tienes la evidencia en el USB. Huye, públicalo, destrúyelos. Negué con la cabeza, agarrando su mano. No. No voy a ser la que se queda atrás otra vez. Dijiste que yo era la luz, ¿recuerdas? Pues la luz no huye de la oscuridad. La quema. Fui hacia mi armario de herramientas. No las de limpieza, sino las que guardaba para situaciones extremas, botellas de químicos volátiles, lejía concentrada, amoníaco. Sabía cómo mezclar cosas. Sabía cómo crear humo, caos y dolor. Tengo un plan, dije, mirándolo con la determinación fría de la sombra. Mañana es la boda. Quieren un espectáculo. Quieren a la novia perfecta y al novio obediente. Pues se los daremos. Vamos a entrar en la boca del lobo por la puerta grande, Hyun. Pero esta vez, no seremos las ovejas. De repente, la puerta de mi apartamento estalló. La madera astillada voló por los aires. Un humo lacrimógeno llenó la habitación en segundos. Tosí, ciega, buscando a Hyun. Sentí manos fuertes y enguantadas agarrándome, tirándome al suelo. Escuché el sonido de una pistola eléctrica y el grito ahogado de Hyun cayendo. Objetivos asegurados, gritó una voz distorsionada por una máscara de gas. Llévense al sujeto 01 al laboratorio para estabilización inmediata. Y a la chica, la presidenta dice que la preparen para la ceremonia. La boda se adelanta a esta noche. Mientras me arrastraban hacia la oscuridad, vi a Hyun en el suelo, mirándome con desesperación mientras le inyectaban algo en el cuello. Sus ojos se cerraron. Nos habían capturado. Nos llevaban de vuelta al matadero. Pero ellos no sabían una cosa, yo todavía tenía el USB escondido en mi cuerpo, y Hyun ya no era el sujeto 01. Había metido a 2 bombas de relojería en su propia casa, y yo estaba dispuesta a detonarnos a todos con tal de ver arder el imperio Taeyang. Dicen que las novias deben vestir de blanco para simbolizar la pureza, el comienzo de una nueva vida, la luz. Pero mientras me miraba en el espejo de cuerpo entero de la suite nupcial del Hotel Taeyang, con un vestido de encaje francés que costaba más que todo el orfanato donde crecí, solo veía un sudario. Un hermoso y brillante sudario de seda diseñado para envolver un sacrificio humano. Habían pasado 4 horas desde que nos sacaron a rastras de mi apartamento. Hyun había desaparecido en el ala médica del hotel, y a mí me habían lavado, peinado y maquillado un ejército de estilistas que trabajaban con el silencio temeroso de quien maquilla a un cadáver. Bajo las capas de base y polvo de diamante, mi piel estaba pálida y fría. Bajo el corsé apretado, el USB con la verdad de Génesis quemaba contra mi piel, pegado con cinta adhesiva en la única zona que no habían revisado, la planta de mi pie izquierdo, dentro del zapato de cristal. La presidenta Kang entró en la habitación justo antes de la ceremonia. No llevaba armas, solo una copa de champán y esa sonrisa triunfal que me hacía desear tener un cuchillo. Te ves exquisita, Aeun, dijo, usando mi nombre real por primera vez como un insulto final. Es una lástima que nadie vaya a recordar tu nombre mañana. La operación de trasplante comenzará inmediatamente después del brindis nupcial. Tomaremos tu corazón, tus pulmones y tu médula. Hyun vivirá otros 30 años gracias a ti. Deberías sentirte honrada, tu existencia miserable finalmente servirá para algo grandioso. Me ajustó el velo con una delicadeza maternal fingida. No lloré. No supliqué. Solo la miré a los ojos y le dije, asegúrese de que las cámaras estén grabando, presidenta. Quiero que el mundo vea lo grandioso que es su imperio. Ella se rió, pensando que era bravuconería, sin saber que yo ya había aceptado mi muerte con tal de asegurar la suya. La marcha nupcial comenzó a sonar, una melodía solemne que resonó en el gran salón de baile convertido en catedral.
Las puertas dobles se abrieron y cientos de cabezas se giraron. Flashes, aplausos, murmullos de admiración. Caminé hacia el altar sola, con la cabeza alta, sintiendo cada paso como una cuenta regresiva. Al final del pasillo, Kang Hyun me esperaba. Mi corazón se rompió al verlo. Estaba impecable en su smoking negro, pero sus ojos eran dos pozos vacíos. Lo habían drogado hasta la sumisión, convertido en el muñeco perfecto para la foto. Sin embargo, cuando llegué a su lado y tomé su mano, sentí un ligero temblor. Un espasmo. Su dedo meñique rozó mi palma en un patrón rítmico, 3 toques cortos, 3 largos, 3 cortos. Él estaba allí. Enterrado bajo capas de sedantes y condicionamiento, el niño que se escondía detrás del roble seguía luchando por salir. El oficiante, un juez comprado por la familia, comenzó a recitar los votos sobre amor eterno y fidelidad. La presidenta Kang observaba desde la primera fila, llorando lágrimas de cocodrilo. Todo era una farsa grotesca. Llegó el momento de los anillos. Hyun, moviéndose como un autómata, deslizó un anillo de diamantes en mi dedo. Luego, me tocó a mí. Me incliné hacia él, fingiendo colocarle la alianza, pero en lugar de eso, dejé caer el anillo al suelo. ¡Oh, qué torpeza!, exclamé, agachándome rápidamente. Fue mi oportunidad. Me quité el zapato izquierdo con un movimiento rápido, arranqué el USB y lo conecté al puerto de datos del podio digital del juez, que controlaba las pantallas gigantes del salón. Yo, Min Seo-yeon, comencé a decir al micrófono mientras me levantaba, mi voz resonando con una fuerza que hizo callar a la orquesta: te tomo a ti, Kang Hyun, no como mi esposo, sino como mi testigo. Presioné Enter en la pantalla táctil del podio. El salón se oscureció. La música romántica se cortó abruptamente, reemplazada por el sonido de estática y luego, la voz grabada de la presidenta Kang llenó el aire: la sujeto a es desechable. Cosechen sus órganos. El hijo necesita repuestos. Las pantallas gigantes, que debían mostrar un montaje de fotos románticas, se iluminaron con los documentos del Proyecto Génesis, los videos de las cirugías ilegales, las fotos de los cadáveres en el laboratorio subterráneo y, finalmente, el video de despedida de la verdadera Seo-yeon acusando a la familia. El silencio en el salón fue absoluto, seguido por un grito colectivo de horror. La presidenta Kang se puso de pie, pálida como la muerte, gritando órdenes a sus guardias. «Apáguenlo. Maten a esa perra. Mátenla ahora». El caos estalló. Los invitados corrían, las mesas se volcaban. 3 guardias de seguridad sacaron sus armas y apuntaron hacia el altar. Cerré los ojos, esperando el impacto, sabiendo que mi misión estaba cumplida. Pero el impacto nunca llegó a mi cuerpo. Sentí un empujón violento que me lanzó al suelo, seguido por el sonido sordo de balas golpeando carne. Abrí los ojos y grité. Hyun estaba de pie frente a mí, con los brazos extendidos, usándose a sí mismo como escudo humano. 3 manchas rojas florecían en su pecho, manchando su camisa blanca inmaculada. Él había roto el condicionamiento. Había luchado contra la parálisis química solo para salvarme. Hyun, aullé, arrastrándome hacia él mientras caía de rodillas. El mundo a nuestro alrededor se convirtió en una neblina de ruido y furia. La policía, que ya había sido alertada por la transmisión automática de los datos a la prensa, irrumpió en el salón, arrestando a los guardias y a una presidenta Kang que gritaba y maldecía mientras les posaban frente a las cámaras que ella misma había convocado. Pero yo no veía nada de eso. Solo veía a Hyun. Lo sostuve en mis brazos, manchando mi vestido de novia con su sangre, tal como había soñado en mis pesadillas, pero esta vez era real. Él me miró, sus ojos recuperando la claridad por última vez, brillando con una paz que nunca había tenido en vida. Lo lograste, Sombra, susurró, con la sangre burbujeando en sus labios. Acarició mi rostro con una mano que perdía fuerza rápidamente. Ya no hay oscuridad. Somos libres. Las lágrimas me cegaban. No te despidas, idiota. Resiste. La ambulancia ya viene. Vamos a ir al mar, ¿recuerdas? Prometimos ir al mar. Él sonrió débilmente, negando con la cabeza. Mi cuerpo nunca fue mío, Aeun. Solo fue un préstamo doloroso. Pero mi corazón, mi último latido, ese sí es mío. Y te lo doy a ti. Su respiración se volvió superficial. Los sonidos del caos se alejaron. Solo éramos él y yo en el centro del huracán. Vive, murmuró, su voz apenas un susurro llevado por el viento de la muerte. Vive por los dos. Vive por Seo-yeon. Vive, por mí. Y con un último suspiro que sonó como una cadena rompiéndose, Kang Hyun, el príncipe heredero,
el experimento, el amor de mi vida, cerró los ojos para siempre en mis brazos. Grité. Grité hasta que mi garganta se desgarró, un lamento primitivo que heló la sangre de todos los presentes. No fue un grito de victoria, fue el sonido de un alma partiéndose en dos. Pasaron 6 meses. El escándalo del grupo Taeyan destruyó los cimientos de la sociedad coreana. La presidenta Kang fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El imperio fue desmantelado, sus activos vendidos para compensar a las familias de las víctimas de los experimentos. Yo testifiqué en cada juicio, con la frialdad de la sombra y la dignidad de Seo Yeon, asegurándome de que cada monstruo cayera. Pero cuando las cámaras se apagaron y los juicios terminaron, me quedé sola. Rechacé el dinero de la herencia. No quería nada que viniera de esa sangre. Volví a empezar, usando mi nombre real, Park Aeun. Estudié enfermería, irónicamente, queriendo usar mis manos para curar en lugar de limpiar muertes. Hoy es el 11 de noviembre. Nuestro cumpleaños. Estoy sentada en la playa de Sokcho, mirando el mar de invierno, gris y agitado. El viento golpea mi cara, frío y cortante, recordándome que estoy viva. A mi lado, en la arena, hay 2 urnas pequeñas. Una contiene las cenizas de Seo Yeon, que recuperé del depósito de evidencias. La otra contiene las de Hyun. Finalmente los traje al mar. Abrí las urnas y dejé que el viento se llevara el polvo gris, mezclándolos en el aire, uniéndolos con la espuma de las olas. Ahora son libres. Ya no son experimentos, ni herederos, ni víctimas. Son solo parte del universo. Me toqué el pecho, donde llevaba un relicario con la foto de los 3, Seo Yeon, Hyun y yo, un fotomontaje que hice para tener una memoria de lo que nunca pudo ser. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero es mentira. El tiempo solo te enseña a caminar cojeando. Pero caminaré. Caminaré porque él me lo pidió. Caminaré porque soy la sobreviviente, la testigo, la memoria viva de un amor que desafió a la ciencia y a la muerte. Me levanté, sacudí la arena de mi abrigo y miré hacia el horizonte, donde un rayo de sol solitario rompía las nubes de tormenta, iluminando el agua oscura. Sonreí, una sonrisa triste pero genuina. «Feliz cumpleaños, hermanos», susurré al viento. Y por primera vez en mi vida, di media vuelta y caminé hacia la luz, dejando mi sombra, y la de ellos, descansar en paz en la orilla del olvido.